computadora. Ahora sí. Bueno, sesión 25 de Romanos 11, del 11 al 24. Sigue tratando Pablo el problema del rechazo de Israel. Ya había tratado anteriormente de que los había rechazado, que la mayoría no entraban, que había un remanente que estaba entrando. Y entonces esto daba como la impresión como que hablamos, ¿os acordáis que terminamos con el corazón endurecido y las palabras que traía del Antiguo Testamento parecía como que Dios endurecía el corazón y hasta nosotros nos decía, ay, si está endurecido, ¿qué pasa? Si ha endurecido el corazón, ¿se va a salvar o no se va a salvar? O sea, da la impresión como que ese endurecimiento del corazón iba a impedir que Israel se salvara. Entonces, aquí Pablo en esta sección empieza con ese tema. En el Reina Valera no está tan clarito, no parece en otras versiones que he traído yo ahora, pues vais a ver que es más claro lo que quiere decir Pablo. Lo leo en Reina Valera. Digo, pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. La pregunta, para entenderla bien, pues la podemos ver en la Nueva Traducción Viviente y está tratando esto. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Esta es la cuestión que está trayendo Pablo. ¿Acaso es irremediable lo que está pasando en el pueblo de Dios? Y la respuesta es en absoluto. Tiene remedio. Va a haber remedio. Bueno, luego va a trabajar con el tema de la esperanza, que claramente está hablando de un tiempo que en Apocalipsis lo vemos. No sé si yo creo que el libro de Apocalipsis no estaba cuando Pablo escribió esto, si Juan se inspiró en Pablo, Pablo fue el Espíritu Santo, pero realmente vemos que en Apocalipsis, en el estudio que hacemos, hay un resurgir del pueblo de Israel. En un principio, en la primera parte de la tribulación, hay todavía rechazo y siguen al anticristo, y de repente, cuando ya el anticristo se da a conocer, hay un avivamiento, ¿verdad? Levanta esos 144.000. Entonces, en ninguna manera, dice. Ahora, por otro lado, Dios usó este problema, ¿verdad? Del rechazo del pueblo de Israel a Jesús, lo utilizó ¿para qué? Para introducir al pueblo gentil. Si el pueblo de Israel estoy sugiriendo, ¿verdad? Si el pueblo de Israel hubiera aceptado a Jesucristo y si hubieran seguido con el mismo celo de que ellos eran los salvos y los gentiles tendrían su mayor problema. Ahora, fijaros, por ejemplo, el patrón de Pablo. Pablo llegaba a una ciudad y lo primero que hacía era entrar en la sinagoga. Él no iba a los gentiles, aunque era el apóstol de los gentiles, lo tenía muy claro, él iba a la sinagoga y en la sinagoga predicaba y en un principio parecía como que le escuchaban, pero de repente el celo de ver que Pablo luego salía y hablaba a los gentiles y los gentiles le escuchaban, ese celo provocaba en ellos mucha rabia y había persecución para Pablo. Es decir, si a Pablo le hubieran escuchado en la sinagoga y no se hubiera tenido que salir a predicar a los gentiles, o sea, lo que quiero decir es que el rechazo de Israel, Dios lo utilizó ¿para qué? Para que Pablo y el resto de personas, ¿verdad? Encontraran, es como ahora nosotros, es fácil encontrar personas que nos sigan, que quieran aprender. No, entonces, ¿a dónde vamos? Primero a los de la iglesia, ¿verdad? Y como vemos que nos rechazan y nos dicen, pero que estás loco, ¿qué estás diciendo? Eso no puede ser así. Eso provoca que yo voy a los que están fuera. Yo siempre digo, mira, es mucho mejor hablar a uno que no es religioso que a un religioso. El religioso lo único que me trae es dolor de cabeza y problemas. Claro, no dejo de hablarles, ¿verdad? Hay un poco el tema me escribía el otro día Diego diciendo, pero hay que seguir en la iglesia para hablarles y oro por ellos. Claro, este es el celo que tenemos.
Claro que queremos que ellos también, por supuesto, son partes, nosotros hemos sido parte de ellos, somos parte, queremos que ellos también comprendan lo que nosotros estamos comprendiendo, lo que le pasaba a Pablo. Entonces dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, es decir, por culpa de su transgresión, el mundo pudo conocer a Jesucristo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿verdad? ¿Cuánto más su plena restauración? Como diciendo, wow, si ha sido bendición el rechazo, imagínate cuando no lo rechacen. Si ha sido bendición el rechazo, cuando no lo rechacen va a haber mucha más bendición. Él empieza ya a tener aquí un argumento que produce esperanza a todos aquellos que en un momento dado dicen, pero los judíos, ¿por qué no se van a salvar? O no sé si el propio pueblo judío puede tener esperanza en este aspecto porque lo están rechazando a Cristo. Pero Pablo está trayendo a la iglesia de Roma, que es donde está escribiendo, la esperanza de este problema, que parece como que estuviera afuera, pero que estaba dentro, como está pasando hoy en día con las iglesias, con las congregaciones. El problema no es fuera, el problema es dentro de la congregación cuando yo no estoy siguiendo lo que es la verdad y al no seguir la verdad, lo que hago es que provoco un estorbo para el resto de la congregación. Y esto estaba pasando con los judíos judaizantes que estaban por todos lados. Habían creído en Jesucristo, parecía como que ellos habían aceptado a Jesús, pero sin embargo seguían en la línea de la ley, la línea de las obras. No, no estaban salvos. Era una estrategia del enemigo para introducirse en las iglesias y provocar este desbarajuste doctrinal. Entonces, nuevamente Pablo muestra la realidad de que algún día los que rechazaron lo aceptarán. Si su rechazo ha traído la bendición a los gentiles, ¿qué será lo que sucederá en el mundo cuando el pueblo escogido lo acepte? Porque a vosotros hablo, gentiles. Ahora está claramente, ¿verdad? Está hablando a los gentiles de la iglesia de Roma. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en algún momento pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Todo es lo que nos pasa a nosotros. Provocamos, ¿verdad? Queremos que los nuestros, los que, los que han creído, los que están siguiendo a Dios, los que tienen, parece como que tienen un celo por Dios, parece como que quieren y se esfuerzan por cumplir la ley, porque quieren respetar y quieren ser obedientes. Esos son los nuestros. De ahí salimos nosotros. Como Pablo. Pablo salía de estos. Había sido perseguidor de la iglesia, había intentado, ¿verdad? Era de los judíos, judíos. Y se da cuenta de que es otra cosa distinta ahora. ¿Ok? Entonces Pablo interrumpe su esbozo del plan de Dios Dios para la historia de la salvación, para insinuar el propósito práctico de lo que está diciendo. El apóstol se dirige directamente a los cristianos gentiles de la iglesia de Roma para hacer que se den cuenta de que Dios no ha abandonado a Israel. Empezamos así, ¿no? Ha tropezado Israel y ya no va a volver ya no tiene posibilidades. No, ¿cómo que no? Es una realidad que están rechazando, pero eso no quiere decir que ellos no puedan entrar. Es una realidad que la iglesia evangélica hoy en día está predicando obras, sí, pero eso no quiere decir que en un momento dado no puedan, no, tienen la misma posibilidad que nosotros. Nosotros estábamos ahí, salimos, ¿por qué? Porque fuimos listos, ¿no? Porque Dios quiso, no sé lo que pasó, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que salimos. Y ahora deseamos, como Pablo, ¿no? Deseamos. Y no solo deseamos, sino que tenemos que tener la esperanza, como la tiene Pablo, de que en un momento, por eso cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, algunas personas dicen que cuando llega el tiempo de los gentiles, el tiempo de los judíos nuevamente, del pueblo de Israel, los gentiles ya no van a tener
Y yo siempre guardo la esperanza. ¿Por qué? Si yo mañana me voy en el arrebatamiento y todos aquellos que están en las congregaciones no se van, ¿qué va a suceder? Van a pensar, ¿verdad? Van a decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este que me estaba metiendo con él, ¿por qué? ¿Qué es lo que decía? Yo por eso grabo y lo dejo en el, lo dejo en el grupo, digo, que lo miren. Y no porque lo miren, a lo mejor se lo miran, no es que vayan a colocarse y van a salvarse, se dan cuenta del error. ¿Cuál era el error de los israelitas? Estaban rechazando la verdad. ¿Cuál es el error hoy en día de las congregaciones? Rechazan la verdad, han planteado su verdad. Y parece que su verdad es mejor que la de los judíos o de los católicos, y su verdad sigue siendo por obras. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Yo he estado viendo esto, mira, de 5 veces que Pablo trata este tema de vida entre los muertos, solo una se está refiriendo, que no se está, pero solo una está refiriendo a la vida espiritual que tenemos cuando nacemos de nuevo. Entonces, si en la mayoría de las veces él se está refiriendo a vida de los muertos, al momento en el que van a resucitar los muertos físicamente para ascender en un cuerpo glorificado, ¿por qué no iba a estar hablando eso aquí, en este momento? Vamos a verlo desde ese punto de vista, porque dependiendo del punto de lo que vista, pues dice una cosa o dice la otra. Entonces, veamos los dos puntos de vista. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, es decir, a través de la exclusión, los gentiles y todos los demás estamos gloriosos, estamos entrando en Cristo. Muy bien. ¿Qué será su admisión? Y si uno se pone a ver Apocalipsis, su admisión está en los últimos tiempos, cuando va a suceder la vida entre los muertos. Es decir, claro, nosotros vivimos espiritualmente una nueva vida, la vida eterna, pero el completa restauración es cuando mi cuerpo resucita glorioso para el cielo. Entonces yo creo que Pablo está apuntando ahí, aunque las dos formas resucitamos, ¿verdad? Para gloria y para de los muertos. Ok, entonces, bueno, y planteo otra vez el plan de que si la caída de Israel fue para bendición, imaginaros lo que será cuando sea su admisión, cuando realmente ellos vayan a entrar, ¿no? Si la exclusión trajo la reconciliación del mundo, ¿qué sucederá en su admisión? Ahora, nunca Pablo habla de salvación como nación. No es que toda la nación va a ser salva. Siempre, siempre. El contexto de la salvación tiene que ver algo personal. Es decir, no porque yo sea, me voy a salvar. No porque sea judío, cuando venga esto, me voy a salvar, aunque yo esté pensando otra cosa, aunque rechace a Jesucristo. Siempre. El contexto de la palabra es que la salvación es personal. ¿Ok? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí introduce la alegoría del olivo. Eh, Esto le han dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, los que quieren decir cosas algo raras. Es cierto que en el Antiguo Testamento el olivo es un símbolo para mostrar lo que era el pueblo de Israel. Ahora, fijaros que hay muchas personas que están diciendo, ahora el olivo en la iglesia. Y en realidad no es ni una cosa ni la otra. En realidad, el olivo en este caso es el cuerpo de Cristo. O sea, no puede estar hablando de que el olivo sea el pueblo de Israel, ni puede estar hablando de que sea la iglesia en sí, ¿no? Aunque la iglesia pertenece al olivo y hace la alegoría de una rama injertada en el olivo, como diciendo, pero no todo el olivo es Cristo. Entonces, podemos decir que la alegoría ahora del olivo, porque el olivo era el árbol que más había por esa zona y todo el mundo lo conocía y tal, el olivo
es Cristo y dice, han sido arrancadas. No podemos decir, es que han sido arrancadas de Cristo, porque esto es otro de los problemas que pasa con las alegorías, que tú no puedes tomar una alegoría al 100%, porque mira, primero, en esta alegoría, un árbol, una rama de un olivo silvestre nunca se injerta en un olivo verdadero. Esto no existe. Esto es una tontería. O sea, en forma natural. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, está trayendo una alegoría para traer un significado, para traer algo para entender, pero no para que tú te la tomes al pie de la letra diciendo, está hablando de olivo, esto es Israel, y ahora todos los que están entrando en Israel, y se produce un follón. Es Cristo, 100% Cristo era Cristo, 100% es Cristo ahora, es Cristo. Y los que están en el olivo, ¿verdad? Son los que ha alcanzado Cristo, son salvos. Entonces, pero podemos ver, ¿verdad? Dice, bueno, podemos decir que eh, dice, a ver, estaba hablando, ¿no? O sea, para ver un poco de lo que las distintas cosas. Las primicias son el remanente de Israel, lo hemos visto, ellos son la primicia. La masa es el conjunto de judíos y gentiles. Estoy viendo un poco lo que dice. Dice, si las primicias son santas, es decir, aquellos remanentes, ¿verdad? También lo es la masa restante. Quiere decir, todos los que entran, judíos y gentiles, la masa restante. Dice, y gentiles. Y luego, la raíz, y digo, es posible, porque no lo sabemos, porque tampoco, pero es posible que se esté refiriendo a los patriarcas, ¿verdad? Está hablando de todo lo que Dios produjo para poder traer la salvación. Entonces, ¿quién actuó? ¿Quién es la parte, digamos, que no se ve, que todavía no está la parte? Pues podemos decir que son los patriarcas, ¿no? Los que Dios usó para que naciera Cristo y ahora a través del el nacimiento de Cristo y la muerte de Cristo, las primicias y el resto y la masa formamos parte de este olivo. ¿Ok? Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y ahí es donde dicen que del olivo han arrancado, no, mira, claro, eres pueblo de Dios, pero no estás en Cristo hasta que tú no eres alcanzado por Cristo. Tú eres pueblo de Dios, tienes una revelación de Dios, estás puesto en una posición como, por ejemplo, el que va al colegio tiene posibilidades, porque su economía da, pues tiene posibilidades de aprender a leer, escribir. El que no va al colegio no tiene posibilidades de tener todo eso. Ay, qué culpa tengo de no saber escribir si no he tenido las posibilidades. O sea, es decir, tener el conocimiento de la ley, tener el conocimiento de la revelación de Dios, ver y todo esto era un beneficio que ya hemos visto que Pablo dice, wow, ellos fueron los que, ya lo hemos hablado, ¿no? Ellos fueron los que estuvieron conservando y los que transmitieron la ley. Es importante. Claro, ese pueblo es importante y Dios los trató de una forma muy especial. Ahora, no por eso eran cristianos. Ellos tenían que apuntar al Mesías y apuntaban al Mesías, pero apuntaron a algo distinto. Tú siendo olivo silvestre, has sido injertado. Olivo silvestre, el olivo silvestre, fijaros que da fruto, ¿eh? Y es más, el fruto del olivo silvestre ahora es muy considerado para algunas cosas, los acebuches, que llaman. Pero aquí yo creo que está hablando de olivo silvestre fuera del concepto del conocimiento de la posición en la que Dios puso al pueblo de Israel. Dice, y siendo olivo silvestre, ha sido injertado en el lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz de todo lo que sucedió en la historia del Antiguo Testamento. Ha sido participante de la raíz y la rica savia del olivo no
te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y en realidad, todo lo que está diciendo, lo está diciendo por un problema que hay. El problema que hay es que yo soy de Cristo, mira, este que es del pueblo de Israel, este que se cree que porque sea el pueblo de Israel, él está fuera. Y te puedes considerar como que tú eres mejor, ¿verdad? Siendo gentil, estoy en Cristo, mientras que él, que tiene la revelación, que tiene la ley, que cree en Dios, está fuera. Y hay una jactancia. Esto se produce. En realidad, hoy en día se llama antisenismo. Y encima mataron a Jesús, y encima hay una manía por ello. Pues dice, no, tú no te jactes de haberlo conseguido, porque no lo has conseguido porque tú has querido. Ellos no lo han conseguido porque lo han negado, pero tú no lo has conseguido por tus fuerzas, por tu gracia, por lo que tú eres. Tú no eres especial. El único problema lo tienen ellos que han rechazado, porque tú no has hecho nada para alcanzarlo. Entonces, no te jactes, no te jactes, ¿ok? No eres tan importante, ni tan valioso, ni tan... No, el único concepto es que tú no lo has rechazado y lo has recibido, pero eso no te da la posición de jactarte. Entonces es importante, digamos, que Pablo está llegando a este punto porque realmente hay una realidad, el pueblo de Dios todavía, el pueblo de Dios, hablando del pueblo de Israel elegido, hay un rechazo y eso es claro y evidente, pero no solo en el pueblo de Dios, también en los gentiles, ¿no? Entonces parece como que yo no lo he rechazado, yo soy más listo, más bueno, y eso es un error. Dice, pues las ramas dirán, fueron dejados para que yo fuera injertado. Encima yo digo, ellos están en perdición para que yo entrara. Digo, no, los que no entraron fue porque rechazaron a Cristo, no para que tú entraras, no para que tú entraras. ¿Ok? No entraron porque lo rechazaron. Por lo tanto, no hay motivos para despreciarlos, sino como Cristo espera a que se arrepienten de su actitud y comiencen a escuchar al Espíritu Santo que les está convenciendo del pecado, de justicia y juicio. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Y ahí lo ha dicho muy bien Camilo, porque parece como que, por mi fe. No, esa fe no es tuya. Esa fe es la fe de Dios que te sujeta a la salvación y que te está dando la seguridad de que estás dentro, pero no porque tú tengas fe. Esta fe no es tuya. Lo único que puedes captarte es que no has sido incrédulo, pero eso no te hace ser mejor que los incrédulos. ¿Ok? Entonces, fueron por su incredulidad, no porque Dios quiso que tú entraras y lo puso a ellos fuera. No, esto es un error que también se ha predicado. No, no, por su incredulidad. Aquí no, Dios no salva a uno para salvar a otros o condena a uno para salvar a otros, no, tiene que ver esto es muy personal. Tú eres incrédulo, no puedes entrar. Es lo único que puedes hacer para no poder entrar. ¿Crees? ¿Estás desesperado? ¿Te das cuenta que no puedes ser esclavo muerto al delito al pecado, hecho polvo, pecador? Tienes que morir por lo que sea, pero crees y no. Entonces estás en posición de que Él te salve. ¿Ok? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de uno que está en el olivo? El que está en el olivo tiene fe. El que está en el olivo ya no es, ya no tiene una posición que puede ser incrédulo. Ahora tiene la fe de Cristo. No, no es mi fe. Por eso te digo que ahora de quién está hablando. ¿A quién está hablando Pablo? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
¿De quién está hablando? Aquí la gente de la iglesia dice, bro, estaba hablando de los cristianos que si no hacen las cosas bien, no les va a perdonar. Ah, o sea que Cristo murió, pero nosotros tenemos que hacer las cosas bien para que nos perdone. No fue suficiente el sacrificio de Cristo para... por eso dicen que la salvación se pierde, porque están entendiendo de que Pablo está hablando. No, Pablo está hablando del mayor problema que existe en la religiosidad. El creer que eres una rama y todavía no eres rama. Y que eso te está impidiendo, como impidió a los israelitas, entrar. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿quién son? Personas que han querido cumplir la ley, personas que hacen, que son santas, que aprenden, que leen la Biblia, que parece como que son malas. No, quieren ser muy buenas, lo que pasa es que no pueden ser buenas. Quieren salvarse por ser buenas y se esfuerzan por ser buenas. Hay muchas personas muy buenas esforzándose para hacer el bien. Ramas naturales que Dios no puede perdonar, porque Él no puede perdonar a través de las obras. A ti tampoco. ¿Quién es ti? No está hablando de los que están en las ramas. Mira, mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron. Es decir, esto, los que dicen, no, al final vamos a ser todos perdonados, porque Dios es muy bueno. No, mira la bondad y la severidad. La severidad para los que cayeron, los que fueron, los que rechazaron, Dios es, porque tiene que ser justo. Pero la bondad para contigo, ¿para quién está hablando? ¿Para quién está hablando? Porque mira lo que dice después. Si permaneces en la bondad. Es decir, si estás en la bondad, entonces sí, esta bondad te va a aceptar, pero tienes que pertenecer a la bondad. Ahora, podemos, bajo el Evangelio, bajo lo que dice Pablo, bajo lo que dice el Nuevo Testamento, nosotros podemos con la... Eso no es una obra. Entonces, si permaneces en esa bondad, es decir, si tú estás en la bondad porque ya has sido alcanzado, puesto la fe, el Espíritu Santo en ti, la bondad va a llegar. Si permaneces, es como la evidencia. Yo no puedo permanecer en la bondad, hombre. Soy una cabra loca, yo no puedo. No, esto dicen algunos. No, soy pecador, es que no puedo ser otro. Dice, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, claro, si tú te pones a mirar el Evangelio por obras, este es un versículo clave para predicar. Mira, si dejas de hacer esto, si no haces esto, si no vienes a la iglesia, si no diezmas, vas a ser cortado. ¿Tú crees eso? Esto es sacar de contexto. Pero de una forma muy sutil, para los que estamos en Cristo, Pablo está trayendo, que lo lleva trayendo desde el principio, el mayor peligro que tiene la iglesia. Porque en sí la congregación es un lugar donde los que están en Cristo están ayudando a los que están acercándose al lugar donde Cristo los puede salvar, pero no están salvos hasta que Cristo no los salva. Y de esto se está hablando Pablo aquí. Está terminando el capítulo 11. El 12 vais a ver que va a comenzar una etapa en la que ya va a hablar de los que están en Cristo. Pero aquí está tratando este tema. Hay un rechazo de algunos que por lo natural tenían que haber entrado, pero no han entrado, pero Dios los va a hacer entrar. Y ahora va a decir cuál es la respuesta de todo esto. Dice, aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverles a injertar.
Claro, estamos hablando de injertar y desinjertar. Es como el hijo pródigo. No, ¿quién es hijo? No, 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 no. Está diciendo que si tú eres incrédulo, tú vas a estar fuera de las ramas. ¿A eso quiere decir que estuviste dentro? Sabemos que no. Sabemos que todos nacemos fuera de pecado. Entonces, no vale la alegoría del arbolito de las ramas para traer una respuesta. Por eso cuando nosotros leemos, él corta las ramas que no tiene fruto y lo interpretamos al pie de la letra, decimos, está cortando una rama que no tiene fruto, pero era una rama suya, con lo cual estaba en Cristo. No, está hablando de algo que trae un problema. Y es que las personas que no tienen fruto no pueden estar en Cristo. Pero a nivel de la rama y del árbol te está diciendo que se corta, está fuera, se seca. Pero eso no quiere decir que tú hayas sido en Cristo. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso de las alegorías, llevarlas a un extremo de... Y si no, repasamos y vemos cómo él en las que muestra la revelación de la parábola no lleva a ese punto. ¿Verdad? No lleva a ese punto de, hay la red, hay pulpos, hay no sé qué, hay cangrejos, hay morenas, no, él está hablando, mira, unos están dentro, otros fuera, los ángeles van a coger a unos y a otros, o sea que... Entonces, aun ellos, si no permanecen en incredulidad, el problema es la permanencia en la incredulidad, que es la que te impide ser alcanzado por Cristo. Si ellos no permanecen, es decir, en un momento dado empiezan a creer, entonces el Espíritu Santo y Cristo puede hacer su trabajo poderoso, ¿verdad? Y misericordioso de salvarlos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Ahí vuelve otra vez otra vez al pueblo de Israel, otra vez a retomar el problema del pueblo de Israel y el rechazo. Pablo termina esta sección regresando a la promesa de salvar a aquellos del pueblo de Israel que aún se mantienen fuera por no creer en Jesucristo. Si todos los que están en Cristo han entrado por gracia a no rechazarla, ¿por qué no van a entrar los que dejen de rechazarla? ¿Amén? Es un poco el aspecto. Eh, Hay que tener cuidado porque si tú sacas de contexto muchos de estos versículos, los puedes llevar a una doctrina totalmente distinta de lo que es el Evangelio. Entonces, tú tienes que leerlo a nivel del Evangelio. Y tú dices, vamos a ver, esto no puede ser. Pablo nos ha enseñado de que la salvación es por gracia, que la fe la da Dios. Entonces, todos esos conceptos que son muy claros y que los dice Pablo en sus evangelios y en todo lo que en todas las cartas, cuando llegas a una cosa rara, que la mente te quiere llevar a una posición distinta a lo que realmente es, tienes que decir, no, no, mira, no me vas a llevar. Tenemos que ver cuál es el propósito y cuál es la raíz de dónde viene todo esto, porque no es posible que él me esté diciendo ahora contradiciendo una cosa que antes se ha dicho. ¿Ok? Entonces, por eso es tan complicado cuando alguien dice, ¿cómo que no la salvación no se pierde? Y te trae un versículo. Y además, si no te acuerdas de los versículos anteriores y de lo que tú has estado viendo, es muy fácil en un momento dado que tú no puedas defender eso, o que lo defiendas de una forma totalmente y refuerce, ¿verdad? Ese concepto. Y el problema no es que lo refuerce. Para él ni para ti va a haber problema. Él lo refuerza porque lo estás creyendo. Tú, aunque lo refuerces, tú sabes cuál es la salvación. El problema es para los que están escuchando, para los que ¿Mm? Eso que dice a los pequeños, mira, mejor no hagas caer a uno de mis pequeños. Mejor colócate una piedra de molino en el cuello. Porque tú sí, tú vas a ser responsable de lo que hagas, pero estás haciendo tropezar a uno de mis pequeños. ¿Ok? Entonces, por eso es complicado. No, no defiendas, no luches. Esto vemos algo que
poco a poco hemos ido aprendiendo en el TikTok, ¿no? Y que a veces por celo y por querer enseñar a las personas, pues no nos damos cuenta de que lo que hacemos es traer mucha confusión a las personas que escuchan. ¿Ok? Entonces, bueno, aún aquí estamos en un espacio de aprendizaje y hay que hablar lo que no se entiende y de lo que uno puede entender, estamos en un aspecto sano, ¿verdad? Se puede hacer. No estoy diciendo que no lo digas. Bueno, voy a cortar aquí.